Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Escena del Crimen. En Escena del Crimen hoy vamos a hablar de un caso particular que nos va a llevar al año 2019. Era mayo en ese tiempo donde un caso terrible había ocurrido, un caso de feminicidio que en la particularidad del caso, sin entrar en mucho morbo, trascendió mucho la forma en que habrían encontrado a la víctima en este caso, la posición del cuerpo, que vamos a hablarlo después. Y eso habría sucumbido en la sociedad. Otra vez hablábamos de una temporada muy alta en casos de muertes a mujeres con esa tesitura, con la del feminicidio envolviendo épocas bastante violentas de las cuales no estamos saliendo mucho, de hecho, en la actualidad, pero sí hablamos de una época con altos números. Y este caso que vamos a contarle hoy trascendió bastante en aquel momento, probablemente poniéndose entre las muertes más violentas a mujeres en aquel 2019. Ella, una trabajadora sacrificada, como muchas, trabajaba en un casino, y él, el perfil exacto y completo de un feminicida. Hoy, en Escena del Crimen, vamos a contar, más allá de los personajes nuevamente, como es costumbre, los detalles de lo que había ocurrido en aquel momento y cómo la policía, por supuesto, fue a parar con el sospechoso, la identificación de él y también algunos protagonistas clave dentro del círculo, del entorno cercano del feminicida, que fueron muy importantes para lograr la identificación del lugar donde estaba el cuerpo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Gloria y Javier. Gloria es la protagonista en negativo, por decirlo así, la víctima, para expresarme un tanto mejor, en este nuevo capítulo. Javier, el feminicida. Pero Javier aún no está, al menos en esta primera parte, en el qué pasó, en la crónica, apareciendo. Va a ser protagonista más adelante en todo esto. Tenemos que hablar primeramente de lo que ocurrió con Gloria. Les había dicho yo que ella era una trabajadora bastante sacrificada. El horario nocturno así lo es, obliga a ello. La vida nocturna en un casino, mientras que no se cierre, todo está funcionando, sea día, noche, la cuestión es igual. Pero iba a suceder algo particular en la vida de Gloria. Ella tenía un compromiso social, tenía que asistir a un evento y lo hizo así. Pidió permiso uno de los tantos días de trabajo y esto pasó. ¿Qué pasó? Miércoles 1 de mayo del año 2019. Gloria Andresa Gamarra Garay decidió romper con su rutina habitual. A pesar de que para muchos era un día de descanso por el feriado, Gloria solía tratarlo como una jornada laboral normal. Sin embargo, ese día fue diferente. Decidió tomarse un respiro y asistir al cumpleaños de su hermana Zulma, en Luque, sin saber que sería el último momento que compartiría con su familia. Gloria Andresa Gamarra Garay, de 25 años, paraguaya, de profesión empleada, su domicilio en la ciudad de Lambaré. Ella me llama como todos los años, mi cumpleaños, y le digo, vas a venir para preparar la cena. Voy a hacer no gran cosa, pero algo vamos a comer, que a ella tanto le gusta el chihuahuazú y la torta que yo hago. Me dijo, no hermana, no, te voy a pedir que hagas tu cumpleaños el día primero, que yo voy a tener libre y vamos a compartir un lindo almuerzo. Voy a invitarle a mi hermano Hugo y Wilson, creo que estaba también por acá. Vamos a pasar ese día todos juntos, me dijo. Digo, bueno, está bien. Y decidimos pasar a primero. Acompañada por Javier Brizuela Leiva, a quien presentaba como un amigo, la joven llegó a la casa de Zulma para celebrar una ocasión familiar que debía ser sencilla y alegre.
Javier Brizueña Leiva, de 38 años, de nacionalidad paraguaya. Su profesión era de chofer, domiciliado en la ciudad de Asunción. Yo anteriormente ya le conocía a él como su amigo, su mejor amigo. Ella siempre nos habló de él como su mejor amigo. Y ese día él compartió con nosotros la mesa. Hablamos. No, nunca me imaginé lo que pasó. A lo largo de la jornada, algo en Gloria parecía distinto. Su mente estaba más allá del presente, enfocada en un futuro que visualizaba con esperanzas renovadas. Vivía entregada a sus labores, trabajaba en un casino y aunque su vida parecía estar trazada entre compromisos laborales, en su corazón latía el anhelo de construir un futuro más estable. Hablaba del porvenir, de cómo deseaba cambiar su vida, economizar para poder regresar con sus hijos y ofrecerles un hogar más sólido. Había tomado la decisión de compartir una pequeña habitación con Jorge Román, un compañero de trabajo, para ahorrar y acercarse más a sus metas. Era como que ya se estaba despidiendo de nosotros porque ese día nos contó su sueño que ella tenía, que era de hacerse una casa, poner un negocio y estar con sus hijos, al lado de su mamá, de su papá. Ese era su sueño ese día. Ella decía, ya trabajé muchísimo, ahorré estos tiempos, ahorré bastante para terminar mi casita y hacer un negocio. Y ese era su sueño, que ella nos comentó, y que su deseo era compartir con sus hijos y su mamá y papá en Itapúa. Como su idea era regresar junto a sus niños, intentaba ahorrar al máximo posible. Hasta inclusive nosotros en la mesa hablábamos de la vida de ella, con su pareja, el plan que ella tenía. Ella hablaba sin miedo enfrente de él, de cómo comentaba su meta, su sueño con su pareja. El día transcurrió entre risas y conversaciones familiares. Zulma, sin saberlo, observó a su hermana con cariño, quizás intuyendo que algo especial flotaba en el aire. Luego del almuerzo, Jorge se retiró un poco más temprano que Gloria. El tiempo se escurrió hasta que el sol empezó a esconderse y Gloria se preparó para retirarse. Zulma le pidió que se quedara, que no se marchara tan pronto, pero Gloria mencionó que Jorge la estaba esperando en un punto para llevarla de regreso a su hogar en Lambaré. Y después ella empezó a estar medio inquieta con el celular, y le preguntaba yo qué problema hay, le dije. Y la verdad que no sé si me quedo o me voy porque yo me olvidé que Hugo mañana viaja y yo tengo toda su ropa, me dice. Y le digo yo, pero él sabe tu alquiler, le puedes mandar, no sé si va a poder llegar. Y se acostó y se volvió a levantar y después así de repente me dice, no, voy a tener que ir. No me queda otra que ir, fue la palabra que me dijo, y se levantó y preparó sus cosas. Y le digo, ya es tarde, a esta hora no hay colectivo, le dije, era como las 7:30, 8, y domingo, creo que era feriado, y no hay colectivo acá. Entonces le digo, ¿cómo te vas a ir si no hay colectivo? No, Javier me está esperando todavía ya en la ruta, me dice. Ese día estaba mi sobrinita, que también ahora ya falleció. Le agarraba de su ropa y le decía, tía, no te vayas, tía. Lloraba, se arrastraba ella. Empezaba a llorar, diciéndole, no te vayas, tía. Y ella volvió, ya se iba, volvió y le abrazó y le dijo, no lloren por mí. Y se fue. Como que ella ya sabía algo. Algo, yo por eso digo, algo ella
recibió alguna amenaza o algo, porque ella ya estaba tranquilita, acostada, y de repente cambió todo. Esa palabra nunca se me va a salir de la mente cuando ella dijo: no me queda de otra que ir. Hasta ahora me pregunto y me repregunto de por qué dijo eso. Porque yo le pregunté a mi hermano: ¿vos le insististe a que ella vaya a entregarte? No, ya quedamos con ella de que yo a las 5 de la tarde iba a pasar por mi ropa. Zulma la vio partir, sin imaginar que sería la última vez que vería a su hermana. Hay algo que yo les había dicho al principio, que es una protagonista o una persona que iba a saltar a ser protagonista dentro de esta historia sin ser directamente parte del círculo de acción de toda esta trama. Esa persona era una pareja, una mujer que fue pareja de quien va a ser sospechoso más adelante. Ya se van a enterar quién en su momento, ¿verdad? De nombre completo, etcétera, y qué vínculo tenía con la víctima. Y esta persona lo que hace realmente pone con su acción toda la cuestión a flote. Toda la cuestión, digo, en el sentido de que como era Gloria buscada, no se sabía nada de ella, ya no se reportó al trabajo, sus familiares no sabían nada de esta joven. Entonces esa cuestión sale a flote con la acción que tiene esta protagonista dentro de esta parte que van a ver ustedes ahora. Todo parece parte de una casualidad tétrica. Y cómo es que, evidentemente, esa casualidad que van a creer o suponer, en realidad es parte del círculo de acción de siempre de alguien que comete un crimen. Busca los lugares que conoce, los sitios que le son de confianza, donde cree que al menos nadie va a buscar, pero sin embargo ocurre lo contrario. Existe una llamada, un reporte que antecede al hallazgo. Primera parte de lo que fue la búsqueda y localización de una manera casi fortuita de Gloria. Llamada inesperada. Aquella tarde, noche del 1 de mayo del año 2019, Jorge aguardaba con paciencia en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. La cita estaba pactada para las 18 horas. Gloria Andresa debía llegar con Javier Brizueña. Él se ofreció a llevarla desde la casa de su hermana Zulma en Luque. Sin embargo, el reloj avanzaba y la joven nunca apareció. El silencio comenzó a inquietar a Jorge. Él intentó contactarla por teléfono. Las llamadas no ingresaban, los mensajes no eran respondidos. El teléfono de Gloria estaba apagado. Nosotros de las 5 de la mañana, como su última vez vimos a las 10, ella no nos avisó que ya llegó bien, nada de eso. Entonces a partir de las 5 mi hermano le empieza a escribirle otra vez y ya no respondía, ya no le llegaba. Entonces ya empezamos a investigar, ¿verdad? De por qué no le llegaba. Por ahí se quedó sin batería, ¿no? Y como ella iba a entrar recién a las 2 de la tarde, pensamos que tenía el celular apagado y todo eso. Y esperamos la hora de su trabajo, no llegaba. Mientras, la preocupación crecía. Sus hermanos también intentaban comunicarse con ella, pero nadie sabía qué ocurrió. Para los familiares, nadie, además de Javier, conocía la casa donde Gloria había decidido mudarse recientemente con su nuevo compañero. Pero cuando se le preguntó a Javier, él dijo que tampoco conocía la dirección. Según Javier, había dejado a Gloria en un punto acordado, pero no llegó a llevarla a la casa. Nosotros, la única persona a quien le teníamos que preguntar era a él, que con él se fue. Y él no decía que le bajó cerca de la terminal y que de ahí ella se fue y todo eso. Todo eso nosotros pasamos a la fiscalía, que
qué es lo que él nos dijo. Inclusive no nos pasó la ubicación, nosotros fuimos a buscarle ese lugar. Ya por ahí va, de ahí quay mà về ăn rồi say. Thì mà tentar ni comunicar dia não sai ele número. Não thấy quả gì cái gì cái mà ta hay thế này quả gì vậy gì vậy ấy ra họ hỏi bọn tôi miết thế sẽ ăn cái tay tí mà tôi nữa mà bọn tôi ra họ bên này nói chuyện ấy cái nó thế này De ahí quay hai mai parte de bola. Hoy cora ve terminar cora o alquila. más o menos ahí tiene ubicación vía que mà tụi bạn mai chậm mít à đấy qua với compañía Jessica nó gọi qua này cái với compañía número de mesa thế chuyện vậy một cái qua là una hồ bao hiện điều về cái lịch bảo của bạn thế ta hay bây giờ thế là cái lịch về hè ua cha quang nga đây sang đây có ấy mà là ubicación à ở ra gì bây giờ cái mình đang có thể thấy cái chạy có bây giờ lên như thế cái về hàng mấy cái về cái hai bé thật dễ kìa hả họ ra gì bây giờ mình có thể thấy cái sao O sea que lado aquí, lado y que hay ni da trabajo para cuando un poco de van a ni. dạ yo me tengo contacto con mi porque aman hay na ngoài hay ya ama ni otro que me na hay ya de ni que tú me sabes ahí de yo me tengo contacto hay y sabe que yo está para sea porque hay no que yo no sé ya mấy cái gì để mà sao bây giờ để tôi phải xây lên rồi phải mỏ bỏ rồi bữa tao sao lấy cái lấy về nữa để la no ya te dele teléfono y te digo vea sea hay pues cana ese baby de la cual ya para la de esa la cuál me parece que lo digo Parte de vida de mi viejo piso ahora es pues tú sabes ver. Muy por terminar o muy aburrido que doy quay sin va de esa. Oye, se espera, ya se tú sabes ahí tal vez tema. pero u la ese ande yo a jupicho es muy sobre Fernando jupicho pero a muy ya jalao be un ti bajo be tin cura lento ti semáforo pero un ti cuadra antes u pe a jupicho No cambia ya, lo topo más la hoy coja, topo la zona. Pero la anda y Corea. va la oña bebé va mo va hoy cochubi cabe. Los minutos se transformaron en horas y las horas en días. La esperanza de que Gloria apareciera pronto se desvanecía con el pasar del tiempo. Al día siguiente, su ausencia en el trabajo en el casino fue otro golpe de realidad. Su fotografía comenzó a circular en las redes sociales. Cada una estaba acompañada de las súplicas desesperadas de su familia, pero las respuestas no llegaron. El 4 de mayo, la angustia dio paso a un escalofriante giro. Una llamada inesperada alteró el curso de la búsqueda. Al otro lado de la línea estaba la exnovia de Javier Brizueña. Ella reveló lo impensable. En un terreno en Itauguá, adquirido por ella y Javier en su momento, estaba enterrado el cuerpo de Gloria Andresa. Por Facebook, a mi hermano. A Hugo. Sí, a Hugo. Que le empezó a escribir y le comentó de que fue en su terreno que se encontró el cuerpo y que, que Javier a él le comentó de que no le quedaba de otra que hacer, de que matarle. La noticia fue como un golpe seco, devastador. Lo que hasta entonces había sido una espera dolorosa se convertía en un horror indescriptible. Parte 3, el hallazgo. Aquí es donde eso que hasta parecía una pista, una suerte de pista, pero ya era tétrico en el momento. Encontraron unos pies que salían, digamos, de la superficie. Comenzaba a ser la antesala de lo peor. El reporte que se hace naturalmente a la policía genera que todo un grupo se movilice teniendo en cuenta que existía una persona desaparecida, pero realmente lo que constituía la antesala del terror, de la tristeza, era para la familia, porque existía un reporte de una mujer desaparecida y eso que encontraron
daba cuenta de que podría ser la constitución física de una mujer. Lo segundo, el lugar. Habría que tener en cuenta que justo existía esa casualidad, en ese momento claro, que el terreno pertenecía a una persona que en ese último tiempo era asociada a Gloria, a un hombre me refiero, a la pareja de este hombre. Y así es como todos esos elementos comenzaban en esos minutos a jugar en contra, anticipando que iban a encontrarse con la peor de las escenas. Capítulo 3, el hallazgo. El hallazgo. El 4 de mayo del año 2019, la desesperada búsqueda de Gloria Andresa dio un giro macabro. En medio del angustiante silencio que acompañaba la ausencia de noticias sobre la joven, sus hermanos recibieron una llamada aterradora. Del otro lado de la línea, la exnovia de Javier revelaba lo impensable. Gloria estaba muerta. Según ella, el cuerpo de la joven estaba enterrado en una propiedad del barrio San Antonio de Itauguá, un terreno que compartía con Javier. Ante esa escalofriante confesión, una comitiva fiscal policial se movilizó hasta este sitio. Lo que encontraron allí superó los peores temores de la familia. En una fosa, con la cabeza hacia abajo y en avanzado estado de descomposición, yacía el cuerpo de Gloria Andresa. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 13 horas de aquel día. La joven, que había sido descrita por sus seres queridos como trabajadora, soñadora y dispuesta a construir un mejor futuro para sus hijos, había sido brutalmente arrancada de sus vidas. Creo que ya tenía todo planeado de cómo va a ser, hasta inclusive el lugar donde le va a llevar, porque imagínate acá llevar hasta allá, es como que prácticamente ya tenía todo listo. Según la investigación, Gloria mantenía una relación clandestina con Javier desde hacía 3 años. Sus familiares, ajenos a la oscura vida que la joven llevaba en secreto, mencionaron que su pareja formal vivía y trabajaba en la Argentina. Un año antes, Gloria había intentado escapar con Javier. Huyó hacia Itapúa, buscando refugio del hombre que, según se supo después, la acosaba de manera constante. Pero 6 meses antes de su muerte, decidió regresar, tal vez con la esperanza de que las cosas hubieran cambiado. Hay que tener en cuenta siempre que en cada crimen, les digo esto reiteradas veces, para no perder la idea, el cuerpo siempre habla. El cuerpo siempre tiene un mensaje cuando va a ser sometido a un análisis, a un estudio forense. Porque de esos rastros, esas marcas, esa lesión que tiene el cuerpo, se deduce quién lo hizo. Más si es que queda algún tejido, algún rastro biológico en el cuerpo de la víctima, que no sea el suyo. Entonces eso, sometido a un análisis, puede llegar a arrojar un perfil. Por eso es que en Heridas que Hablan muchas veces damos detalles que pueden herir las susceptibilidades, porque lo que buscamos es que en la dinámica de la investigación ustedes entiendan cómo se llega a esa conclusión. En el caso de Gloria, el mecanismo de muerte fue la asfixia. Y ella efectivamente viva hizo algunas cuestiones que dejaron rastros fundamentales para dejar esa miga de pan, metafóricamente hablando, para que los investigadores puedan posteriormente, y esto lo hizo evidentemente, creo, de manera involuntaria, los investigadores puedan llegar a concluir quién es o quién fue su asesino en ese momento. ¿Qué concluyó el forense en aquel momento que encontró un rastro puntual en el cuerpo de la víctima? Lo vamos a saber en este capítulo de Heridas que Hablan. Heridas que Hablan.
Al momento del hallazgo, el cuerpo de Gloria Andresa Gamarra estaba en avanzado estado de descomposición. Luego de ser rescatado del pozo donde Javier Brizueña la enterró, fueron trasladados hasta la morgue judicial de Asunción, donde el cuerpo fue sometido a una autopsia. El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Forense del Ministerio Público, fue el encargado de realizar la autopsia que determinó que la joven fue asesinada por asfixia. En el cuerpo no se encontraron golpes ni heridas de arma de fuego de ningún tipo. Estamos hablando de un cadáver en avanzado estado de putrefacción. Está en la segunda fase de la putrefacción, que es el periodo enfisematoso, es decir, que está hinchado, ya pasó la fase cromática e inició la fase enfisematosa. La fase cromática tiene la característica de cambiar los colores del cuerpo, específicamente en la parte de las venas, etcétera, etcétera. Y está en la fase enfisematosa, es decir, donde ya se hincha el cuerpo. Eso va a dificultar el trabajo, obviamente. De todas maneras, se va a hacer la apertura de las 3 cavidades corporales, cráneo, tórax y abdomen, para tratar de analizar los órganos, para ir descartando algunas hipótesis que ya la Fiscalía nos está diciendo, ¿verdad? Luego de ser asesinada, la joven fue enterrada y para asegurar una rápida descomposición, el asesino le echó encima cal viva. La identidad fue confirmada a través de las huellas digitales, los tatuajes que tenía en el cuerpo y las prendas personales. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un crimen, un feminicidio que había ocurrido en mayo del año 2019. Una trabajadora de un casino bastante joven, Gloria Gamarra, desapareció un día de trabajo desapareció, un día que ella había solicitado un permiso para acudir a un cumpleaños de su hermana, acudió a ese evento y luego ya nada más se supo de ella. Lo que sí quedó es que Gloria no fue sola, Gloria fue acompañada y posteriormente, en el paso de las horas de su desaparición, se encontró el cuerpo, el pie de quien podría ser una mujer, porque el calzado era femenino, se encontró enterrado en una propiedad que le pertenecía a esta persona que fue con ella a ese evento social. Pero no fue él el que reportó, en realidad fue su expareja con quien tenía esa propiedad en común. Ese llamado fue determinante para comenzar a desatar las sospechas en torno a quien eventualmente en ese momento podría ser el potencial feminicida. Se confirmó que lo sea. Vamos a saberlo a la vuelta del corte de este nuevo programa de Escena del Crimen. Este es el rostro de quien hoy es uno de nuestros protagonistas, Javier, un joven que al parecer estaba obsesionado con nuestra víctima, Gloria. Pero eso vamos a entrar después en detalle, sobre el perfil de él y entender un poco cómo llegó a llevársela. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Gloria, una trabajadora de un casino. Gloria un día tenía un evento social, el cumpleaños de su hermana, y pidió permiso en el trabajo para poder acudir a ese evento. No fue sola, fue con Javier. Los dos compartieron ahí, al parecer tranquilamente, hasta que después Gloria desapareció. Ya nada más se supo de ella. Hasta que una llamada alertó que existía un cuerpo en una propiedad un tanto distante de la capital. ¿Qué existía en esa propiedad? Unos pies calzados, unos pies que tenían un zapato deportivo. Encontró un trabajador que estaba dando de pastar a sus vacas y esto inmediatamente disparó la alerta de todos, investigadores, familiares de Gloria. ¿Por qué? Y porque la estaban buscando afanosamente y justo coincidía de que en parte se trataba de un cuerpo femenino.
Ahí es que se iban cerrando las ecuaciones y más aún cuando se hace la exhumación de eso y se determina que efectivamente era Gloria. El mecanismo de muerte fue la asfixia y cada vez se centraba más en Javier las sospechas porque fue el último que al parecer estuvo con ella hasta este momento. Ahora vamos a hacer un recuerdo de quién era ella. Siempre en este tipo de programas hacemos un repaso por la vida de las víctimas, entender un poco qué quedó truncado, qué apagaron perfiles asesinos como este. Y nuevamente nos encontramos con una vida llena de esperanzas, llena de promesas, lleno de vigor, de alegría, pese a cualquier tipo de factor problemático que uno pudiera tener. Gloria era una mujer de esa clase, que buscaba salir adelante en un trabajo bastante sacrificado. El recuerdo de Gloria. El recuerdo de Andresa. Gloria Andresa Gamarra dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. Su sonrisa, inconfundible y sincera, iluminaba cualquier lugar, y aunque su carácter era simple, no podía ocultar su coquetería natural. Ella era una persona que no le vas a ver con cara de triste, era súper feliz, todo sueño, su sueño tenía todo. Nacida en Alto Verá, Itapúa, fue la tercera de una numerosa familia, la que vio partir hacia la capital en busca de mejores oportunidades. Sus 3 hijos, la razón de su esfuerzo y sacrificio, quedaron al cuidado de su abuela, Jacinta, la madre de Gloria, mientras la joven trabajaba lejos de ellos. Su meta era de volver a Itapúa y estar con su hijo y mamá y papá. Fue muy joven, mamá, ¿verdad? Sí, muy joven. Durante años vivió en Asunción, construyendo su vida mientras soñaba con un futuro mejor para sus pequeños. Hubo un momento en que volvió al sur, a sus raíces, buscando quizá un respiro, pero finalmente decidió regresar a la capital y a su antiguo trabajo en el casino, 6 meses antes de que su vida fuera truncada. Sí, en la fiesta de carnaval fue la última vez que yo le vi a ella en vida. Era como si fuera que me estaba diciendo que era la última noche que iba a estar conmigo, ¿verdad? Porque ella me dijo, cerrá tu trabajo y vamos. Me dijo, ya te traje toda la ropa, te vas a poner mi ropa y te vas a ir conmigo en la fiesta. Y me fui con ella, pasamos muy bien ese día. Nos divertimos y después ella al día siguiente ya volvió a Asunción. Gloria Andresa era alegre, vivaz, y su optimismo parecía contagioso. Aquel último día que compartió con su hermana Zulma, en lo que sería su última reunión familiar, habló mucho sobre sus sueños y planes para el futuro, como si presintiera una despedida. Algo insólito ocurrió el 5 de mayo de ese año, cuando la policía ya tenía la sospecha de lo que habría sucedido, o sea, quién lo habría cometido, porque Javier fue el último que estuvo, como les decía yo antes de hablar sobre la vida de Gloria, fue el último que estuvo con ella en ese evento social. De hecho, que la familia de Gloria le preguntó si sabían algo de ella, si sabía algo de ella, dónde la dejó, etcétera. Bueno, él dio su coartada. Entonces, como era un apostador él, un jugador muy asiduo del casino, fue la policía de la comisaría que estaba muy próxima a ese casino, fue a hablar con él, lo sacan afuera y ocurrió algo que realmente se describe como insólito en ese momento. Y luego comenzaron a difundirse teorías, hipótesis sobre qué pudo haber sucedido en ese momento y por qué, teniendo todos los elementos de sospecha, por lo menos para una detención preventiva, bajo sospechas, habría sucedido todo lo contrario. Lo dejaron escapar.
En la madrugada del 4 de mayo del año 2019, el mismo día en que fue encontrado el cuerpo de Gloria, Javier Brizueña, principal sospechoso de su desaparición, llegó tranquilamente al casino donde ella trabajaba. Su presencia causó inquietud entre los compañeros de Gloria, quienes de inmediato alertaron a la policía. Volvió a ir ahí, volvió inclusive a mentir prácticamente, porque todo el mundo le preguntaba de qué sabe de Andresa, ¿verdad? Y él como si nada, que él no sabe nada, que él está más preocupado que los familiares. Los agentes de la comisaría séptima se presentaron rápidamente en el lugar y tras identificarlo llevaron a Javier a la calle, pero en lugar de detenerlo, solo conversaron con él. A pesar de las sospechas y de la naturaleza crítica del caso, los uniformados lo dejaron ir, sin tomar ninguna acción que impidiera su fuga. La fiscalía ya puso una orden de detención a su nombre y eso es lo que yo no me explico, cómo la policía le dejó ir. Si ese policía no pensó en su familia, en los hijos o hijas, si es que tiene hermana. Yo no me puedo explicar eso. Y la prueba ya tenía enfrente, porque tenía todo rasguñado, la parte del cuello. Y con todo eso él tuvo otra vez el coraje de pisar ese lugar. La fiscal Fátima Capurro, a cargo del caso, reconoció este error fatal y solicitó la apertura de otra causa independiente contra los policías. El comisario Inocencio Arrúa alegó en ese momento que no tenían suficiente información, ni siquiera el apellido completo del sospechoso, y Gloria Andresa aún era considerada como una persona desaparecida, no como víctima de feminicidio. Este vacío de información se convirtió en una puerta abierta para Javier, quien aprovechó la negligencia policial para escapar. Sabemos que en el caso de mi hermana, la policía no hizo su trabajo, entonces eso es lo que a mí más me duele, porque ese policía, yo no le conozco, ¿verdad? Pero yo le pregunto a él, en donde si es que me está viendo, si no tenía hija, no tenía hermana, no tenía mamá, que le dejó libre a este hombre, porque él ya estaría pagando, porque si es que la policía no le hubiese dejado ir. Porque la policía le tuvo a él cara a cara y no hizo nada. Según las cámaras, 45 minutos estuvieron hablando, creo. El procedimiento, además, ni siquiera fue informado oficialmente, lo que generó una tormenta de crítica. Ese mismo día, por orden del director de policía de Asunción, Edgar Agustín Mesa, el comisario Arrúa fue reemplazado por Rafael Colmán al frente de la comisaría séptima. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Javier Brizueña se esfumó, iniciando una búsqueda que se prolongaría durante días, meses e incluso años, mientras la familia de Gloria Andresa y las autoridades buscaban cerrar el capítulo oscuro de su feminicidio, marcado por la impunidad y la injusticia. Bueno, una vez ocurrió la situación insólita que tuvo a su cargo la policía, que bueno, muchos dirán no era la policía especializada. De todas maneras, lo que trascendió hasta ese momento a nivel mediático y cualquier sentido común de investigador hubiesen hecho quizás lo contrario en ese momento. Poner a disposición, demorado al menos, hasta que un fiscal pueda sacar la conclusión si Javier estaba o no sujeto del todo a el feminicidio que había sucedido. Unos días después de esa situación, sucede algo bastante llamativo. Otra vez, es que en una estación de servicios en la ciudad de Lambaré, o desde ese lugar al menos, se da otra llamada clave en toda esta historia. Paradójico, ¿verdad? Que
en llamadas o desde personas que no tengan directamente relación al caso, se comiencen a dar alertas y puntos muy vitales para poder esclarecer este caso. Sucede esta llamada y reporta el hallazgo otra vez de algo. ¿A quién vinculaba esta vez lo que habrían encontrado en esa estación de servicios? ¿Y cómo es que finalmente esto pasa a ser vital a la hora de decidir la suerte de Javier, el sospechoso principal del feminicidio de Gloria? Lo van a ver aquí, el auto. El auto. El 7 de mayo del año 2019, 3 días después de haber encontrado el cuerpo de Gloria Andresa Gamarra en Itauguá, la policía dio con una pista clave: el automóvil de Javier Brizueña Leiva, el principal sospechoso de feminicidio. El auto fue localizado abandonado en una estación de servicio de Itán Ramada, en la ciudad de Lambaré. El vehículo, un Mitsubishi Galant de color champán, con la chapa AZZ 877, estaba registrado a nombre de Brizueña. Fue encontrado en horas de la tarde en una estación de servicios de Barcos y Rodados. Estaba ubicada en la intercepción de las avenidas Cacique Lambaré y Juan Domingo Perón. Según los empleados de este lugar, fue abandonado el mismo sábado del hallazgo del cadáver, alrededor de las 21 horas con 30 minutos, y desde entonces permanecía ahí, sin levantar sospechas, hasta que la policía llegó. La localización del automóvil confirmó lo que las autoridades temían: Javier Brizueña estaba en fuga. Inmediatamente, el Ministerio Público emitió una orden internacional de captura, pero su paradero seguía siendo un misterio. La fiscala Fátima Capurro y Blanca Aquino, a cargo de la investigación, ordenaron el cruce de llamadas y datos celulares de Gloria Andresa para intentar reconstruir sus últimos momentos y descubrir posibles vínculos que condujeran al paradero de Brizueña. Nos constituimos, como ustedes están viendo, hasta el lugar, y efectivamente es el vehículo que tenía en su poder Brizueña. Encontramos documentos del mismo adentro, también hallamos restos de cal, hallamos restos de cabello negro, también una toalla toda mojada, el asiento de acompañante todo mojado, rastros de champión. Allá está levantando la muestra en el vidrio, donde aparentemente se sostuvo el pie, digamos, de una persona. Javier, oriundo de Colonia Independencia en el departamento de Guairá, trabajaba como chofer de camión, un dato que las autoridades manejaban con la esperanza de rastrear sus movimientos. Sin embargo, hasta ese momento, todos los intentos por localizarlo habían sido infructuosos. La persecución comenzó, pero Javier estaba varios pasos por delante, dejando un rastro de incertidumbre y dolor tras su huida. Con el hallazgo del automóvil, la búsqueda del prófugo se intensificó, pero los días, los meses, los años serían testigos de una cacería que aún no tenía un final claro. Capítulo 8, la investigación. Aquí es donde lo forense comienza a hacer su rol, comienza a cumplir su rol, porque las evidencias son muy importantes, son tan puntuales que, decía yo, aunque lo haya hecho inconscientemente, Gloria dejó evidentemente puntos que ayudaron, o ayudó a la policía en este caso, a esclarecer el hecho, al menos en la vinculación de quién lo habría cometido. Unas pisadas o rastros, al menos en una ventana, prendas de vestir para que pueda ser identificado, o al menos las mismas prendas, y rastros de cal, que efectivamente y por suerte no cometió su objetivo de descomponer absolutamente todo, y mediante eso se puede identificar a la víctima. Son algunas nada más de las cuestiones que los investigadores encontraron y jugó un rol fundamental a la hora de determinar como elementos contundentes que señalaban todos a Javier.
el que en su momento tuvo la obsesión y al no poder aparentemente llegar a ella, sucedió lo peor, le quitó la vida. Todo esto comenzaba a ser un hilo fuerte en la investigación. Capítulo 8. La investigación. La investigación sobre el feminicidio de Gloria Andresa Gamarra dio un giro clave cuando los investigadores hallaron nuevas evidencias que vinculaban directamente a Javier Brizueña Leiva con el crimen. Tras el hallazgo del automóvil Mitsubishi Galant, abandonado en una estación de servicios de Itán Ramada, la inspección del rodado reveló una serie de elementos que complicarían aún más al prófugo. En uno de los cristales del vehículo, los peritos forenses encontraron una huella de un calzado. Este coincidía con el zapato que llevaba Gloria al momento de su muerte. Además, se encontraron hebras de cabello oscuro que podría pertenecer a la joven. Estas pruebas establecían una conexión física entre el automóvil y la víctima. El análisis del interior del vehículo también arrojó otros hallazgos inquietantes. Los investigadores detectaron indicios claros de que Javier había intentado borrar cualquier rastro de evidencia. Se encontraron restos de lavandina, desodorante de ambiente y 2 toallas húmedas, lo que sugería que el auto fue meticulosamente limpiado, aunque no del todo. A pesar de que Gloria no presentaba heridas cortantes, la fiscala Fátima Capurro señaló que había fluidos en el automóvil que podría indicar que la víctima perdió la vida dentro de él. Otro elemento incriminatorio fue el hallazgo de restos de cal en el vehículo, una sustancia que el asesino utilizó para intentar acelerar la descomposición del cuerpo. Un macabro detalle que ya observaron en la escena donde enterraron a Gloria Andresa. En la parte del acompañante, como también así en la parte trasera, encontramos una piola con aparentemente cabellos femeninos, cabello de una persona, ¿verdad? Vamos a estar determinando ya eso con las pruebas. Doctora, ¿los restos de cal? Sí, por una tapa de una conservadora, dos tapas de conservadora se encontraron los restos de cal. ¿Están en la baulera? Estaban en la baulera. Además, entre los objetos hallados, la policía descubrió un teléfono celular en mal estado. Fue sometido a un análisis exhaustivo para determinar si pertenecía a la víctima. Los investigadores también accedieron a una copia de los mensajes intercambiados entre Javier Brizueña y un conocido, Héctor Daniel Vera. Según las pesquisas, ambos fueron vistos juntos en el casino donde trabajaba Gloria, el mismo día en que la policía dejó inexplicablemente escapar a Brizueña. Él es la persona que sale en las imágenes de circuito cerrado del bingo guaraní, que llega y sale con Javier Brizueña, que es el sospechoso principal del hecho. Esta imagen son visualizadas en fecha 4 de mayo, en hora de la madrugada, a las 3:30 aproximadamente, y su salida a las 6:57. Y está aportando bastante datos que ayudan para la investigación. Él de manera voluntaria está colaborando. Con cada nueva pieza de evidencia, la culpabilidad de Javier Brizueña parecía cada vez más evidente. Las autoridades seguían trabajando incansablemente para capturarlo y cerrar el capítulo de dolor e impunidad que vive la familia de Gloria Andresa Gamarra. Pero esto nunca sucedió. Vamos a hacer la segunda y última pausa en escena del crimen. Hasta aquí tenemos que todos los elementos apuntaban a Javier Brizueña, el sospechoso principal de este feminicidio. Rastros de una pisada en la ventanilla, la cal, rastros de cal y otros elementos dentro del auto de Javier que fue encontrado por playeros en una estación de servicio, operadores y trabajadores de una gasolinera en la ciudad de Lambaré. Pusieron a Javier bajo la atención de todos los investigadores. Era el sospechoso, el único en esta investigación. ¿Qué pasaría con él? ¿Lo detuvieron o no? Vamos a saberlo a la vuelta de esta última pausa en Escena del Crimen.
todo apuntaba a Javier Brizueña como el único sospechoso del feminicidio de Gloria, ocurrido en mayo del año 2019. Insólitamente, pese a todo esto, la policía lo habría soltado el 5 de mayo porque decían que no tenían elementos, cuando que él era el último que estuvo, él fue el último que estuvo con Gloria en un cumpleaños para el que ella pidió permiso en su trabajo. Y Javier, como apostador, como jugador en ese casino, evidentemente lo ponían en un mismo evento, en un mismo círculo. Fueron juntos a ese cumpleaños y de ahí Gloria desapareció. Otro elemento, la expareja de Javier encontró en su propiedad, que también es dueño Javier, el cuerpo de esta mujer, de Gloria, la que estaba desaparecida. Un hombre que llevaba sus vacas a pastar ahí en esa propiedad avisó que encontró los pies calzados, que podría ser una mujer. Ya después, claro, se descubre que realmente era una femenina, una mujer. Y al sacar el cuerpo ahí, al exhumar eso, se encuentran restos de cal. Se confirma que el mecanismo de muerte era la asfixia, se detalla el tipo de ropa que tenía y era la misma que Gloria había utilizado en el cumpleaños. Encontraron rastros de cal en el vehículo de Javier en una estación de servicio, estaba en el auto. Las pisadas o las huellas del mismo calzado que tenía el cuerpo en la ventanilla, la parte de atrás de los que van adelante del vehículo, las ventanillas de atrás. Y esto evidentemente que encerraba a Javier en el círculo principal de sospechas. ¿Javier Brizueña iba a ser detenido o no? ¿Qué ocurrió con él? Último capítulo. Sin rastros. A 5 años del crimen y sin rastros del criminal, sus familiares solamente esperan que se haga justicia algún día, lo detengan y finalmente pueda comparecer. Impotencia, uno siente. Nunca, yo sé que si le encuentran a él, yo sé que la vida de mi hermana ya no lo vamos a recuperar, ¿verdad? Pero por lo menos ese alivio nos va a dar de poder saber de él, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le hizo ella para que llegue a eso? Ese es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué lo hizo? Sabiendo él que tiene 3 hijos, tiene mamá, tiene papá, tiene hermano. Yo sé que él también tiene familia y como familia nosotros queremos saber de por qué lo hizo. Eso es todo, porque uno no puede juzgarle, ¿verdad? Sin saber el por qué. Yo creo que no era necesario quitarle la vida. No era necesario dejarle a 3 criaturas sin mamá y sin papá prácticamente, porque ella era mamá y papá para ellos. Y a nosotros sin hermano. Su familia hasta hoy busca respuestas sobre lo que llevó al fatal desenlace, mientras intentan sanar el profundo vacío que su partida dejó en sus corazones. Creo que él anda siempre por el Chaco, inclusive allá por su zona, que es el Villarrica, según comentaron. Lastimosamente, Javier sigue prófugo. 5 años de aquel feminicidio, nada se sabe de él. Como escucharon, no había rastros de su salida migratoria en los puestos de control, pero sabemos que los controles siempre son flojos en nuestro país por los kilómetros y kilómetros, las extensiones que tenemos de frontera seca en todos los límites. Por Ciudad del Este, por la zona de Remanso hacia la Argentina, por la zona del norte con Punta Poná, con el Chaco, con Bolivia. Cualquiera pudo ser un punto de salida para Javier para escapar. Y cualquiera de estos puede ser o pudo ser un punto de entrada en cualquier momento de esos 5 años en que él sigue desaparecido para volver y no ser encontrado. Se olvidaron de Gloria.
Los investigadores ya no la buscan, sus familiares sí siguen pensando en ella y piden justicia para ella. Vaya este recordatorio para quienes llevan el caso. No olviden, ella merece una justicia y Javier tiene que ser encontrado. No se olviden que todos los capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar nuevamente en YouTube. Los publicamos en la semana para quienes quieren volver a ver y repetir cada minuto de este nuevo capítulo. Nos reencontraremos la próxima semana con otro capítulo más de Escena del Crimen.